Nuestro equipo mostrará la instalación de Microsoft Windows Server 2008 R2 y Microsoft SQL Server 2012. El equipo está conformado por Ugalde Martínez Miriam, Maldonado Alares Guadalupe, García Osorio Lourdes y Garrido Guerrero Güen. Este video tutorial es para instalar lo que es Windows Server 2008 y es lo que vamos a realizar mi compañera Lourdes y yo. Como primer paso vamos a reiniciar el ordenador. Para comenzar con la instalación del Windows Server, lo que vamos a hacer es utilizar una memoria booteable en la cual vamos a configurar primero el arranque de la computadora de la misma. Nos vamos a la opción System Configuration. En Boot Options seleccionamos la opción Boot Order. Y subimos la opción de USB. Damos F10 en este caso para guardar y salvarlo, y para salvar o guardar los cambios. Instalar, en el cual es Windows Server 2008 R2 Enterprise instalación completa. Seleccionamos y damos clic en siguiente. En esta opción se lee lo que son los términos de licencia del software de Microsoft, en este caso el Windows Server 2008, y se aceptan los mismos. Se da clic en siguiente. En este caso la instalación que se desea es una instalación personalizada debido a que no es una actualización. Se selecciona la partición en la que se desea instalar el sistema operativo y se da clic en siguiente. Aquí vemos en esta pantalla cómo se está terminando de instalar. Se expanden los archivos. Esto puede tardar. Bueno, se terminaron de instalar los archivos de Windows, las características, las actualizaciones. A continuación de esto se va a reiniciar el equipo para terminar de instalar.
Le damos Escape. Presionamos F10. Elegimos el lenguaje. La opción de boteo. Nuevamente F10. Aceptamos. Se está instalando la actualización de la configuración del registro. Se están iniciando los servicios. Ahora se está completando la instalación. Aquí a continuación se está preparando el equipo para el primer uso del programa. Bueno, en esta opción te menciona que debes cambiar la contraseña de usuario antes de iniciar la sesión por primera vez. Damos clic en aceptar. Bueno, en este caso ingresaremos la contraseña y igual la confirmaremos. Damos clic en seguir. Bueno, aquí nos menciona que ya se cambió la contraseña. Damos clic en aceptar. En este caso está preparando lo que es el escritorio y la interfaz del Windows Server 2008.
En esta se puede mostrar que ya está instalado nuestro sistema operativo Windows Server 2008. Como primeras ventanas te muestra lo que son las tareas de configuración inicial para poder activar lo que es el producto, para poder configurar las funciones de red. Y eso sería todo. A continuación, en la pantalla de tareas de configuración inicial, seleccionamos la opción activar Windows, ubicamos nuestra clave de nuestro producto, la copiamos y la pegamos y le damos a continuación en siguiente. Y esto puede tardar. Después de que activamos el producto, el equipo se reinició. Para darnos cuenta de que está activado, nos vamos a inicio, a equipo, clic derecho, propiedades, y vemos que el producto ya está activado. Y eso es todo. En esta parte del video vamos a mostrarles cómo instalar Microsoft SQL Server 2012. Mis compañeros Etienne, Luke, Guadalupe y yo. Para instalar el SQL damos a ejecutar al programa y esperamos a que inicie. Nos va a aparecer esta pantalla en donde vamos a maximizarla para poder tener una mejor vista y vamos a seleccionar la instalación. Aquí nos aparecen 4 opciones, vamos a elegir la primera, por esto que va a ser nuestra primera instalación. De igual manera esperamos a que lleve a cabo el proceso. Nos va a aparecer esta pantalla que son las reglas auxiliares del programa de instalación, las cuales se están ejecutando en este momento. Nos indica que se llevaron a cabo 8 de los requerimientos necesarios. Vamos a dar a aceptar. Nos indica cuáles son las actualizaciones de productos. Aquí podemos ver cuál es la que se nos indica. De igual manera vamos a dar en siguiente. Y va a empezar la instalación de los archivos de configuración. Cuando nos haya aparecido esta pantalla, que es de las reglas auxiliares del programa de instalación, nos va a indicar cuáles son aquellas que sí cumplieron los requerimientos y cuáles no. En esta ocasión nos está saliendo un problema en el firewall de Windows, una advertencia. Debemos, por tanto, ir a este proceso para poderlo desactivar. A continuación veremos cómo. Vamos a entrar al panel de control, al firewall de Windows, a activar o desactivar, y vamos a darle a desactivar en ambas opciones. Damos a aceptar, regresamos y volvemos a ejecutar. En este caso ya nos aparece que todas están de forma correcta, damos siguiente. Nos va a solicitar la clave de instalación de este producto. Vamos a elegir la opción de escribir la clave del producto. Cuando la escribamos vamos a dar siguiente.
y esperamos a que se valide. Posteriormente de asignar la clave de producto nos aparecerá la ventana de términos de licencia, la cual debemos leer y posteriormente dar clic en aceptar los términos de licencia y después dar clic en siguiente. Después aparecerá la ventana de rol de instalación. En esta ventana dejaremos la opción que se encuentra por default, que es la que nos instalará los complementos necesarios en este caso. Y bueno, después de que está seleccionada la casilla, damos clic en siguiente. En la siguiente ventana, que es la de selección de características, en este momento no tenemos nada seleccionado, pero debemos dar clic en seleccionar todo para que nos tome todas las opciones y posteriormente dar clic en siguiente. En esta ventana nos aparece el proceso que se ha cumplido . Bueno, en esta ventana podemos corroborar que ya se han completado las reglas de instalación y todas se han completado con éxito. Y una vez finalizado esto, damos clic en siguiente. Ahora la ventana que nos aparecerá será la de configuración de instancia. En la ventana de configuración de instancia se tomará la opción por default y se dará clic en siguiente. Y debemos esperar. En la siguiente ventana nos mostrará los requisitos de espacio en el disco. Aquí podemos ver que sí se cumplen todos los requisitos y tenemos el suficiente espacio para la instalación. Y solamente vamos a dar clic en siguiente. En la configuración del servidor podemos revisar todas las opciones que tenemos y posteriormente damos clic en siguiente si no vamos a hacer ningún cambio. En este caso se quedará así. En la configuración del motor de base de datos elegiremos el modo normal de autenticación de Windows y también vamos a agregar el usuario actual. Una vez realizado esto, daremos clic en siguiente. En la siguiente ventana es en la configuración de análisis de servicios. Aquí de igual manera daremos clic en agregar usuario actual. Y daremos clic en siguiente. En esta siguiente ventana vamos a configurar lo que son los reportes de servicios. Vamos a dejar las opciones que trae por default, tanto en el modo nativo de reporte de servicios como en el de SharePoint. Y damos clic en siguiente. Luego aquí para los permisos de acceso de Distributed Replay Controller, damos en agregar usuario actual. Esperamos a que aparezca y damos clic en siguiente. Aquí vamos a dejar las opciones que se tienen por default en el caso del Distributed Replay Client. En esta opción vamos a
seleccionar si nosotros queremos enviar informes acerca del rendimiento de nuestro SQL o no. Eso ya es cuestión de gusto de cada persona, no va a afectar el funcionamiento del sistema, del programa. Aquí nuevamente se hacen unas reglas de configuración de instalación. Como vemos, aquí ya se cumplen todas las reglas, por lo tanto podemos dar clic en siguiente para poder proceder con la instalación. Antes de instalar nos va a aparecer un resumen de todo lo que, de las características que hemos seleccionado o algunos requerimientos en los cuales nosotros podemos repasar si es que queremos cambiar algo. Si no queremos cambiar nada, simplemente damos clic en instalar. Aquí va a empezar a instalar. Normalmente se tarda como media hora o una hora máximo, dependiendo de la velocidad de nuestro computador, pudiendo llegar a las 3 horas de duración. Lo más recomendable es cerrar todas las aplicaciones y dejar que el programa continúe la instalación por sí solo. Ya en esta ventana es donde nos aparece la operación completada, características que se instalaron. Como vemos, todas están correctas. Y aquí nos va a decir que se han instalado los componentes utilizados. Podemos ir a una página para ver cuáles fueron y todo lo necesario referente a ello. Le decimos cerrar. Nos salimos del asistente y procederemos a reiniciar nuestra máquina para después acceder al motor de base de datos. Para iniciar sesión en Windows Server, recordemos que tenemos que apretar la combinación de teclas Control Alt Suprimir y nos aparecerá la sesión en la que tenemos. Procederemos a poner la contraseña. Preparará los servicios, archivos y gráficos necesarios. Ya una vez reiniciado nuestro sistema, procederemos a ir al botón Inicio, luego en todos los programas, donde dice Microsoft SQL Server 2012 y en Server Management Studio. Al iniciar va a decir que está cargando los perfiles de usuario. Nos va a aparecer la ventana de acceso. Como vemos, dice motor de base de datos, el nombre del servidor que fue nuestra instancia que configuramos en la instalación. Y la autenticación, pues la autenticación de Windows. Le damos clic en conectar. Esperamos a que valide los datos. Y como vemos en el explorador de objetos, ahí ya está conectado con nuestro servidor. Y listo para hacer una nueva consulta. Donde sería nueva consulta. Está cargando nuestro entorno. Y ya está listo para comenzar a trabajar. Y esto sería todo. Ahora vamos a crear lo que es una base de datos dentro de Windows Server 2008 que tiene instalado SQL Server 2012. Bien, ahora lo primero a lo que tenemos que proceder es ejecutar nuestro Windows Server 2012. SQL Server 2012. Ejecutamos el Management Studio y esperemos a que se ejecute. Ya una vez que se ejecutó nos van a pedir los datos de autenticación. Le decimos conectar.
Como vemos en nuestra parte izquierda, cuando el explorador de objetos nos aparece en nuestro servidor, quiere decir que ya se conectó. Vamos a crear una base de datos. Esta la tomamos de uno de los ejercicios de los 22 que había. Para crear una base de datos podemos hacerlo de dos formas. Podemos irnos aquí donde dice bases de datos, en la carpeta, damos botón derecho y damos en nueva base de datos, lo cual nos aparecerá un cuadro de diálogo donde tenemos que poner nuestro nombre de la base de datos y algunos otros detalles como el propietario o el esquema. Una vez que haberle puesto nuestro nombre, damos en aceptar y nos creará nuestra base de datos. Nosotros lo vamos a hacer por código. Damos donde dice nueva consulta y esperamos a que aparezca nuestro entorno de consulta. La base de datos en este caso se va a llamar escuela. Entonces ponemos la siguiente sentencia: create database y el nombre de la base. A lo que vamos a ejecutar el código, como vemos en la parte de abajo nos dice que los comandos completados correctamente. Eso quiere decir que no hubo ningún problema. Pero también debemos de ponerla en uso si es que vamos a crear tablas o insertar registros dentro de la misma. Entonces ponemos use y el nombre de nuestra base de datos. Y ejecutamos el código. Ya tenemos en uso nuestra base de datos. Ahora hay que crear nuestra primera tabla. Recordemos que hay que crear primero las tablas fuertes para no tener ningún problema. Para crear una tabla nos vamos aquí donde dice bases de datos. Como ven, ya está nuestra base de datos escuela. Expandimos. Donde dice tablas damos botón derecho y donde dice nueva tabla. Esa es para crearla mediante el asistente. Esperemos a que nos aparezca. Aquí podemos poner el nombre de la columna, el tipo de dato y aquí si va a permitir o no valores null. Una vez hecho eso, podemos dar aquí botón derecho y nos va a aparecer establecer clave principal. Aquí no está activado porque aún no ponemos ningún nombre. Sin embargo, al hacerlo, por ejemplo, vamos a poner nombre de la columna, ID. Tipo de dato le vamos a poner un int. Le damos aquí en el campo ya creado, botón derecho y establecer clave principal. Como vemos, ya está el campo, está como llave primaria. Eso es mediante el asistente. Vamos a hacerlo mediante código. Cerramos esta, decimos que no guardamos cambios. Vamos a poner create table. La primera tabla se llama profesores. El primer campo es su ID. Va a ser de tipo entero y no va a permitir valores nulos. Ponemos una coma para indicar que ese campo ya está terminado y nos vamos al siguiente campo. El siguiente campo se va a llamar nombre, de tipo varchar, con 15 espacios en memoria y tampoco va a aceptar nulos. Coma para terminar con ese campo. El siguiente va a ser dirección, igual de varchar. Las direcciones son algo largas y tampoco va a admitir valores vacíos. Aquí me faltó cerrar un paréntesis. El siguiente campo va a ser teléfono. Aquí es donde entran muchos en discrepancia, ya que el teléfono lo podemos poner como numérico o como varchar. En este caso lo vamos a poner de tipo varchar porque no vamos a hacer absolutamente ninguna operación con el teléfono. O sea, no vamos a sumarlo, no vamos a restarlo. Por eso podemos dejarlo como varchar. Ahora hay que añadir nuestra llave primaria. Esta es una tabla fuerte, por lo tanto no depende de otra tabla para relacionarse. Entonces añadimos nuestra llave primaria. Constraint, ponemos cómo se va a llamar nuestra restricción.
va a ser de tipo llave primaria o primary key, y el campo va a ser ID profesor. Damos a ejecutar. Como vemos, dice que los comandos se ejecutaron correctamente. Aquí en nuestra base de datos escuela damos botón derecho y damos actualizar. Nos vamos a donde dice tablas y expandimos. Vemos que ya está creada nuestra tabla profesores. La siguiente tabla fuerte a crear es nuestra tabla tipo de alumno. Con su campo de ID, y no va a aceptar valores nulos, y la descripción del tipo. Y añadimos su llave primaria. Y el campo al cual va a ser la llave primaria es el ID tipo. Una vez terminado la creación de nuestra tabla, procederemos a ejecutar su código. Como vemos, ya se ejecutó. Vamos aquí donde dice tablas, actualizar, y ya nos aparecen dos tablas, que son las que hemos creado. Nuestra tercera tabla va a ser la tabla grupo. Va a tener su ID, su ID de grupo, que va a ser entero y no va a permitir valores nulos. El otro campo es cantidad de alumnos. Y añadimos su llave primaria. Una vez terminado esto, procedemos a ejecutar el código de nuestra tabla. Para corroborar, damos a actualizar nuevamente acá en el explorador de objetos. Si no nos aparece, podemos darle desde aquí donde dice escuela. Como vemos, ya está nuestra tabla de grupo. Ya son 3 tablas que hemos creado. Nuestra siguiente tabla a crear es la tabla de alumno. Va a tener su ID, no va a admitir valores nulos. Su otro campo va a ser el nombre, y tampoco va a admitir nulos. Su siguiente campo va a ser el apellido paterno. Y no va a haber valores vacíos. Luego el apellido materno. Sin valores vacíos. Luego fecha en su campo fecha de nacimiento de tipo fecha, y no va a haber valores nulos tampoco. Los alumnos son de un tipo, por lo tanto esta ya va a tener una relación con otras tablas.
también van a pertenecer a un grupo. Ahora añadimos la llave primaria y vamos a añadir las llaves foráneas. Primero la llave primaria. Aquí ya ponemos nuestra llave primaria y vamos a añadir nuestras llaves foráneas. Esta se relaciona con la tabla tipo de alumno que hicimos anteriormente. Va a ser foreign key. Aquí va el campo que va en esta tabla. ¿Cuál va a ser el campo de esa tabla que estamos creando que se va a relacionar? En ese caso va a ser ID tipo. Va a referenciar a la tabla tipo alumno con el campo ID tipo. Nuestra segunda llave foránea. Va a ser alumno con grupo. Llave foránea. El campo es ID grupo. Se referencia a la tabla grupo en el campo ID grupo. Una vez hecho esto, procederemos a ejecutar nuestro código. Hay que tener presente que debemos checar bien los nombres que hemos creado para que no nos pueda generar algún error. Aquí la tabla ya se creó correctamente. Vamos a corroborarlo. Actualizamos tablas. Ya está la tabla alumno. La siguiente tabla que vamos a crear es la tabla módulo. O materia en este caso. Vamos a dejarlo con módulo. También va a tener un identificador. El módulo tiene un nombre. Y también va a tener un profesor que imparte ese módulo, por lo tanto se relaciona. Y añadimos sus llaves primarias y su llave foránea. Desde primary key y el campo que va a ser llave primaria es el ID módulo. Y ahora procedemos a nuestra llave foránea. Módulo profesor de tipo llave foránea. El campo de esta tabla es ID profesor. Referencia a la tabla profesor en el campo ID profesor. En este caso, nuestra tabla no se llama profesor, se llama profesores.
Y aquí damos unas pequeñas correcciones. Y cerramos el paréntesis de nuestra tabla. Y creamos. Damos a ejecutar. Y ya está creada nuestra tabla. Volvemos a comprobar. Y aquí está la tabla módulo. Nuestra última tabla que vamos a crear es la tabla control clase. Control clase va a tener su identificador o su ID. Va a tener también qué módulo le corresponde. También tiene un grupo al que se le imparte. Y también este se da en un aula. Añadimos su llave primaria. Y el campo es el ID. Y añadimos sus llaves foráneas. Hay una que se relaciona a módulo y se relaciona con grupo. El campo primeramente es el módulo. Va a referenciar a la tabla módulo en su mismo campo. Eso es para facilitar más la identificación de los campos que debemos de relacionar. Y añadimos la segunda llave foránea. Esa va a ser con la tabla grupo. El campo de ID grupo que es en esta tabla se va a referenciar con la tabla grupo con el mismo campo. Como vemos, ya están creadas la tabla. Procederemos a ejecutarla. Actualizamos para ver que sea cierto que se haya creado las tablas. Debemos de tener 1, 2, 3, 4, 6 tablas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas tenemos. Ahora hay que agregarle registros. Una forma más fácil de hacer registros es mediante la creación de procedimientos almacenados. Cabe recordar que hubo un dato en el caso de alumno que puse de tipo date. Vamos a fijar bien cuál es el formato de nuestra fecha. Con la sentencia setDateFormat vamos a poder fijar el formato de nuestra fecha. Aquí yo le voy a poner que va a ser día, mes y año.
Por lo tanto, siempre que vayamos a poner una fecha, la vamos a poner en ese formato: día, mes y año. Para insertar registros podemos hacerlo de dos formas. Nos vamos aquí en el explorador de objetos una tabla. La primera, por ejemplo, alumno, damos botón derecho y ponemos editar las primeras 200 filas. Aquí nos aparece la tabla con los campos que creamos y aquí vamos a poder ponerles los datos con los que vamos a llenar. O podemos hacerlo por código. Aquí lo vamos a hacer por código, utilizando procedimientos almacenados para hacerlo un poco más ágil. Podemos crear procedimientos almacenados aquí mismo, desde el explorador de objetos. En la base de datos escuela, bajo la carpeta programación, expandimos y hay uno donde dice procedimientos almacenados. Damos botón derecho, decimos nuevo procedimiento almacenado. SQL Server 2012 trae ya una plantilla donde una plantilla donde tenemos que llenar los datos de nuestro procedimiento almacenado. Aquí está: create procedure, el nombre del procedimiento, sus parámetros, as, begin, esto lo lleva el procedimiento almacenado. Este non-code que pone aquí la plantilla nos explica que es para prevenir resultados extra que puedan interferir con un select, como bien lo dice el comentario. Y ya después de eso podemos poner nuestras sentencias a que va a ejecutar nuestro procedimiento almacenado. En este caso es un select, nosotros podemos cambiarlo por un insert, por un update o por un delete. Nosotros vamos a crear el procedimiento directamente de código sin utilizar esta plantilla, pero es una forma de poder crearlo mediante SQL Server 2012. Tiene una herramienta que nos sirve para eso. Nuestro primer procedimiento almacenado va a ser para insertar en profesor. Ponemos create procedure, insertar profesor. Aquí las variables o los parámetros que vamos a ocupar los manejamos con una arroba. Necesitamos un ID de tipo entero. Necesitamos un nombre de tipo varchar. Necesitamos una dirección de tipo varchar también. Y necesitamos una variable de teléfono que va a ser de varchar. Una vez terminado de poner nuestras variables o nuestros parámetros que va a utilizar nuestro procedimiento almacenado, ponemos la palabra as, luego un begin, vamos a poner insert into, la variable, el nombre de la tabla, perdón, es profesores. Como ven, ya nos lo puede dar automáticamente SQL, y ponemos cuáles son los campos que tiene la tabla, que es ID profesor, el otro campo que tiene es el nombre, el otro campo que tiene es la dirección y por último el teléfono. Y añadimos los valores que le vamos a mandar, que va a ser el ID, el nombre, siempre que vayamos a mandar una variable debe de llevar el arroba, la dirección y por último el teléfono. Esos son los valores que le vamos a mandar. Y finalmente terminamos nuestro procedimiento almacenado con un end. Procedemos a ejecutar nuestro procedimiento almacenado. Como vemos, está completado correctamente. ¿Cómo sabemos si se creó el procedimiento almacenado? Hay de dos formas: primero ejecutarlo, o aquí mismo donde dice programación en procedimientos almacenados, expandimos la carpeta y vemos que aquí está nuestro procedimiento almacenado, insertar prof.
que fue como así lo llamamos. Ya se creó nuestro procedimiento almacenado. Vamos a crear para insertar en nuestra tabla tipo de alumno. Insertar tipo de alumno. Vamos aquí a requerir simplemente dos campos, un ID y una descripción, que va a ser de tipo varchar, perdón, y una descripción que va a ser de tipo varchar. Sí, estaba bien. La palabra as, begin, insert en into. La tabla va a ser tipo alumno. Sus campos que tiene es el ID tipo y la descripción, los valores que nosotros ya declaramos anteriormente, que es el ID y que es la descripción. Y lo terminamos con un end. Y ejecutamos nuestro código. El siguiente procedimiento a crear, vamos a insertar en el grupo. Aquí vamos a necesitar la variable, su ID de tipo entero, y la cantidad de alumnos que contiene ese grupo también de tipo entero. As begin, insertar dentro de la tabla grupo, que tiene los valores ID de grupo y cantidad de alumnos, los valores ID y cantidad. Como vemos, SQL Server 2012 nos los hace un poco más fácil al autocompletar o darnos opciones de autocompletado para agilizar aún más nuestro proceso. Damos a ejecutar y está correcto. Procederemos a actualizar en nuestra base de datos en el explorador de objetos, programación, procedimientos almacenados. Vemos que ya tenemos 3 procedimientos almacenados creados. Nos faltan otros 3. El siguiente procedimiento es insertar en la tabla alumnos. Vamos a necesitar de campo su ID de tipo entero, un nombre de tipo varchar, un apellido paterno de tipo varchar. En este caso no importa si usamos mayúsculas o minúsculas. Un apellido materno de tipo varchar, una fecha de tipo date. Recordemos que ya fijamos nuestro formato de fecha. ¿A qué grupo? ¿Qué tipo es el alumno primeramente? Su tipo y el grupo al que pertenece o el ID de grupo. Sus palabras as begin, insert into alumno, su campo es ID de alumno, nombre, apellido paterno,
apellido materno, fecha de nacimiento, ID de tipo, ID de grupo. Los valores ID, los valores ID, nombre, apellido paterno, apellido materno, la fecha, el ID de tipo y el ID de grupo. Y finalizamos con un END. Y procedemos a ejecutarlo. Aquí me marca un error porque le puse una diagonal. Una diagonal en vez de un paréntesis. Nuevamente procederemos a ejecutarlo. Y ya no tenemos error. Damos en actualizar. En programación, procedimientos almacenados, ya tenemos 4 procedimientos almacenados. El que sigue es insertar módulo o insertar las materias. Creamos el procedimiento. Get procedure. Insertar módulo. ¿Qué necesitamos? Su ID de tipo entero, su nombre de tipo varchar, lo pongo de 70 porque normalmente hay módulos como conmutación y enrutamiento, administración de base de datos, física general, ecuaciones diferenciales, tópicos avanzados de programación. Son nombres que son largos. Entonces, para evitar así que pongamos una materia que es larga y no tengamos suficiente espacio, por eso le doy un espacio de 70. Y también necesitamos el profesor que imparte ese módulo de tipo entero. Insertar dentro de módulo el ID de módulo, el nombre y el ID de profesor, los valores que va a ser el ID, el nombre y el ID del profesor. Cabe destacar que no es necesario que pongamos una variable diferente en cada procedimiento almacenado. Si ustedes se han dado cuenta, hemos puesto nombre en varios procedimientos utilizando la misma variable. Esa variable solamente afecta al procedimiento almacenado, no es como la programación, que tenemos que poner un nombre 1 o nombre 2. No, aquí podemos ocupar la misma variable porque esa afecta solamente al procedimiento almacenado. Fuera de allí ya no. Una vez terminado nuestro procedimiento almacenado, procederemos a poner la sentencia END, que como sabemos es la que termina nuestros procedimientos. Una vez hecho eso, ejecutamos el código y comprobamos. Programación, procedimientos almacenados. Y aquí está insertar módulo.
Nuestro siguiente procedimiento almacenado es insertar en el control de la clase. Create procedure, insertar en control. ¿Qué vamos a necesitar? Su ID, el ID del módulo. Pero me faltarán los tipos de datos. Va a ser de tipo entero, también de tipo entero. El ID de grupo, de tipo entero. Y aula, va a ser de varchar F2, aula H3, y así como las manejamos en algunas escuelas. Después la palabra as, luego el begin, insertar dentro de la tabla control clase, que tiene como campo ID de control, ID de módulo y el ID de grupo y el aula. Los valores, el ID de módulo, el ID de grupo y el aula. Nuestro punto y coma, y terminamos nuestro procedimiento almacenado. Ejecutamos, está creado, actualizamos, programación, procedimientos almacenados. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a insertar lo que son los registros. Para insertar los registros, como ya vimos, podemos hacerlo mediante la interfaz que nos ofrece SQL Server o código. En ese caso lo vamos a hacer por código, llamando los procedimientos almacenados que ya hicimos. Vamos a empezar con el de profesor. Para ejecutar nuestro procedimiento almacenado normalmente utilizamos exec. Ponemos exec. Vamos a mandar a llamar el procedimiento almacenado que creamos para insertar en la tabla profesores. Ponemos insertar prof. Ponemos los valores que nos dicen el ID, un nombre, lo ponemos entre comillas individuales. Luego sigue la dirección, igual va entre comillas. Y el teléfono lo pusimos varchar, así que también va entre comillas. Y finalmente lo ejecutamos. Aquí ya tenía un campo registrado que fue el que utilicé de ejemplo. Entonces aquí nada más le vamos a cambiar la llave primaria, que va a ser 2. Y nos dice unas filas afectadas. Vamos a poner los otros 5 profesores, o los otros 3 profesores que nos restan. Vamos a crearlo su sentencia. Vamos a poner un go para que nos ejecute las 3 de una vez. Podemos ejecutar. En el procedimiento insertar profesor 3 se va a llamar ese Gilberto. La dirección va a ser Bosque Ciruelos número 45 y su teléfono. Ponemos, ya una vez que terminemos, ponemos un go. El go sirve para que ejecute la sentencia y pueda seguir el programa. Pudiéramos haber puesto go en cada vez que terminamos una tabla o cada vez que terminamos un procedimiento almacenado,
y simplemente hubiera bastado con el ejecutar y nos ejecutaba todo el código. Si no hubiéramos puesto código y ejecutamos todo el código, nos hubiera marcado error. Lo volvemos a poner el procedimiento almacenado. En este caso lo voy a copiar y lo voy a pegar. Nada más cambio parámetros. Este va a ser el 4. Se va a llamar Raimundo. Este va a vivir encerrada San Pablo número 2. Y va a tener como teléfono este. Ponemos un Go. Ese es el ID 5. Se va a llamar Elizabeth. Va a vivir en Rancho Palmar número 43 y va a tener de teléfono este. Lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar estas 3 sentencias, decimos ejecutar y ya nos insertó los campos. ¿Cómo sabemos si se insertaron? Bueno, podemos ir a la tabla si queremos. Hay 2 formas. Primero, hacer la consulta. Podemos poner select todo de alumno, de profesor, perdón, que fue donde metimos vemos que aquí están nuestros profesores. O bien podemos ir a tablas, en profesores, damos botón derecho, seleccionar, editar las primeras 200 filas y vemos que también ya están. Ahora vamos a ejecutar para insertar el tipo. De acuerdo al problema que se nos dio, solo había 2 tipos, estudiante o delegado. Vamos a ejecutar, insertar tipo. ¿Qué valores nos pide? Su ID, una coma y su descripción. El tipo 1 va a ser que es tipo estudiante. Pero también hay otro tipo, que es el delegado, pero por ende también es un estudiante. Y ejecutamos estas 2 sentencias. Como vemos, se afectaron 2 filas. Vamos a comprobar. Vamos a seleccionar todo lo que tenga la tabla tipo alumno. Nada más serían 2 registros. Siendo correcto, vamos a proseguir. Ahora vamos a insertar grupo. Aquí su ID vamos a insertar 10 grupos y tiene 30 alumnos ese grupo. El grupo 2 va a tener 54 alumnos. El grupo 3 va a tener 23 alumnos. El grupo 4 va a tener 32 alumnos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para hacer más rápido esto. Este sería el 5.
Este sería el 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces este es el 5, este es el 6, este va a ser el grupo 7, grupo 8, grupo 9 y el grupo 10. El grupo 5 solo va a tener 30 alumnos. El grupo 6 le vamos a poner 25. El grupo 7 le vamos a poner 40. El grupo 8 le vamos a poner 35 alumnos. El grupo 9 le vamos a poner 33 alumnos. Y el grupo 10 le vamos a poner 40. Ahora procedemos a ejecutar todo este bloque de instrucciones. Como vemos, se insertaron. Quiere decir que nuestro procedimiento almacenado está bien. La tabla, vamos a ver todo lo que tiene la tabla grupo. Vemos que el grupo 1 tiene 30, el 2 54, el 3 23, el 4 32 y así. Se insertaron nuestros 10 grupos. Ahora vamos a insertar los alumnos. Esto es un poco más tardado. Vamos a ejecutar nuestro procedimiento. Insertar alumno. ¿Qué nos pide su ID? El alumno 1. Nos pide un nombre. Se va a llamar Esteban. Nos pide un apellido paterno. Se va a apellidar Cruz. Su apellido materno, Carranza. Su fecha de nacimiento, recordemos el formato, va entre comillas igual, 03 diagonal 01 diagonal 1993. Cerramos comillas. Es del tipo 1 y pertenece al grupo 3. Y ahí está, nuestro primer alumno. Nuestro segundo alumno, igual en ese caso lo voy a copiar para hacer un poco más ágil el proceso. Este es el alumno 2. Se va a llamar Alexis, de apellido Méndez, Hernández. Su fecha va a ser el 04 del 09 de 1990. Va a pertenecer al grupo 2 y va a ser de tipo 2 y pertenece al grupo 4. El alumno número 3 se va a llamar Juan, de apellido paterno Romero, apellido materno Ramos. Su fecha de nacimiento 15/10 del 93. Va a pertenecer al grupo 1. Va a ser de tipo 1 y pertenecer al grupo 2. El siguiente alumno que tenemos es el 4. Se va a llamar Gerardo. Ramos. Apellido materno Ugalde. Y este va a tener fecha de nacimiento 20/12 de 1993 también. Va a ser de tipo 1 y va a pertenecer al grupo 1. Recordemos que en un grupo puede haber muchos alumnos. El alumno 5 se va a llamar Lucía. Se va a llamar apellidar Fernández.
apellido materno Vázquez, ella tuvo de fecha de nacimiento el 27 del 3 del 91. Va a ser la delegada del grupo, va a pertenecer al grupo 3. Nuestro sexto alumno se va a llamar Esther, de apellido Hernández, apellido Jiménez, su fecha de nacimiento el 11 del 7 de 1989. Vaya, aquí me volé las comillas. Va a ser estudiante y va a pertenecer al grupo 3 también. Nuestro siguiente alumno, el séptimo, se va a llamar Camila, de apellido Jiménez Hernández. Tuvo como fecha 11, no, vamos a ponerle 9 del 8 de 1993. Va a ser estudiante, pero va a pertenecer al grupo 2. Nuestro siguiente alumno, que es el 8, 9, vamos a 10 alumnos. Nuestro estudiante 8 se va a llamar Lara. Nuestro estudiante 9 se va a llamar María. Nuestro estudiante 10 se va a llamar Marisol. Lara va a tener el apellido de Bernardo y el materno Jiménez. Su fecha de nacimiento (18 del 3 de 1993). Va a ser estudiante, pero va a pertenecer al grupo 2. Nuestra siguiente al estudiante se va a ser de la Luz Olivos, el 18 del 03 de 1993. Va a ser de estudiante, pero va a pertenecer al grupo 2. Y nuestra última estudiante se va a tener el apellido paterno Márquez Cisneros. Va a ser el 03 de febrero del 93. Y va a pertenecer al grupo 2. Ya terminamos nuestros 10 estudiantes. Ejecutamos y mostramos. Vemos que ya se han insertado nuestros registros. Aquí lo único tardado es estar escribiendo los datos, pero ya no tenemos que estar escribiendo nuevamente insert into cada vez que nosotros lo necesitemos. Ahora vamos con insertar los módulos. Nada más nos faltarían esas dos inserciones, los módulos y el control de la clase. Ejecutamos, insertar módulo. Va a ser física, el primer módulo, física general, y lo va a dar el profesor 1 o el profesor de ID 1. Aquí vamos a poner 10 módulos también.
insertar módulo, el 2 se va a llamar química y lo va a dar el profesor de ID 2. Va a ser el 3, recordemos que este es consecutivo. Ecuaciones diferenciales. Lo va a dar el profesor 3 de ID 3. Insertar módulo, el 4 de nombre cálculo diferencial, lo del profesor 4. Nuevamente insertar módulo, vamos a el go aquí para poder ejecutar todo nuestro bloque. Aquí va a ser el módulo 5, va a tener de nombre cálculo integral. Cálculo integral y lo va a dar el profesor 5. Recordemos que solo hay 5 profesores, por lo tanto de aquí ya se van a empezar a repetir. Go, ejecutar, insertar módulo, va a ser el 6. Va a tener de nombre inglés y lo va a dar el profesor 3. Nuevamente ejecutamos el mismo procedimiento almacenado. El 7 de nombre filosofía y lo va a dar el profesor 5. Me faltó la comilla, 5. Luego nuevamente lo ejecutamos el procedimiento. Insertar módulo, el 8 se va a llamar derecho. Lo va a dar el profesor 2. Dos últimas veces. Se va a llamar contabilidad. Lo va a dar el profesor 2 nuevamente. Y por último, módulo 10 se va a llamar fundamentos de programación. Fundamentos de programación y lo va a dar el profesor 1. Y ejecutamos nuestro bloque de códigos. Mostramos. Aquí está la tabla módulo. Como vemos, ya están los módulos y el profesor. Más adelante vamos a hacer una serie de consultas. Por último, vamos a insertar los controles o los controles de la clase. Vamos a llamarle procedimiento. Nos pide su ID. Nos pide el módulo que se va a dar. La clase 7, que como vemos es filosofía. Al grupo al que se le va a dar, al grupo 3. Y en el aula va a ser E1, ¿no? Por decirlo así.
Aquí va a ser el 2, el 5, en el mismo grupo y en el mismo salón. Luego va a ser aquí el 3, la materia 6, el grupo 2, en el salón F5. Y que estos Go se pegaron. El 4, 2, 1 en el salón H3, ¿no? Luego 5, materia 2, grupo 4, salón B2. El que sigue 6, materia 1, grupo 2, salón B2. Control 7, materia 8, grupo 1, salón H3. El que sigue es el 8, va a ser al grupo 9, materia 9, perdón, al grupo 3 y le dejamos la misma aula. 9, materia 5, grupo 2, en el salón F5. Y nuestro último registro 10, materia 4, grupo 6, en el salón C3. Procedemos a ejecutar nuestro código. Así vamos a mostrar. Hubo uno que nos insertó, que en este caso fue el 10. Ahí está. Ya están nuestros 10 controles. Ya en teoría ya tenemos todos nuestros registros de las 6 tablas, como han comprobado. Ahora vamos a hacer una serie de consultas. Vamos a mostrar, por ejemplo, los profesores y sus materias. Mostrar profesores y sus materias. Obviamente va a haber registros repetidos porque un profesor está dando varias materias. Vamos a poner select PDF. Aquí vamos a utilizar alias para hacerlo un poco más cómodo. Bueno, aquí estamos diciendo que a la tabla profesores le renombramos como PRF y a la tabla módulo como MDL. Igualamos sus llaves primarias. Nos va a mostrar el nombre del profesor, el nombre del módulo conocido como materia. Como vemos, el profesor Alonso da tanto física como química. La profesora Elizabeth da cálculo integral y filosofía. El profesor Alonso también da otras materias: derecho, contabilidad y fundamentos de programación.
Ahora vamos a mostrar cuántas materias toman los alumnos registrados. Entonces vamos a mostrar, necesitamos que nos muestre que la tabla de alumno, que así la vamos a nombrar, necesitamos un nombre. De la tabla de grupo, perdón, no, vamos a hacer una función count que nos va a contar el nombre de las materias, que para ver cuántas son, cuántas son las materias que toman. Aquí entonces necesitamos saber cuántas materias toman los alumnos registrados. Aquí lo vamos a tomar, vamos a mostrar eso. ¿De qué tabla los vamos a ocupar? De la tabla alumno, que lo vamos a renombrar como ALM. De la tabla también módulo, que la vamos a renombrar como MDL. Y de la tabla control clase, porque es seguir la relación, como CTR, vamos a dejarlo así, o con CTRL. Y de la tabla grupo como GRP, donde la tabla módulo, en su campo módulo, sea igual a la tabla control, su campo módulo. Pero también donde la tabla grupo, ID grupo, sea igual a la tabla alumno, su grupo que le pertenece. Y también donde la tabla grupo, en su campo grupo, sea igual a la tabla control en su campo grupo. Y lo vamos a agrupar por el nombre del alumno. Como vemos, después de ejecutar nuestra consulta nos sale esto: que el alumno Alexis toma una materia, la alumna Camila toma 3, el alumno Esteban toma 3, la alumna Esther 3, el alumno Gerardo toma 2, y así sucesivamente. Esa consulta está ya realizada. Ahora vamos a mostrar, como última consulta, una consulta con procedimiento almacenado para ubicar cualquier alumno con su ID. Nos va a mostrar los datos del alumno, más su grupo correspondiente, más las materias que toma y el aula donde las toma, con solo ubicar el ID del alumno. Entonces sería mostrar los datos del alumno, el aula, materia que tiene registrado, con procedimiento almacenado. Vamos a poner create procedimiento almacenado, vamos a poner
buscar alumno. Vamos a necesitar de campo solamente su ID de tipo entero. Vamos a mostrar, de la tabla alumno vamos a mostrar todo. De la tabla grupo solamente su ID, renombrándolo como grupo correspondiente. De la tabla módulo vamos a mostrar su materia. Y de la tabla control vamos a mostrar la tabla aula, el campo aula. ¿De qué tablas? De la tabla alumno como ALM, de la tabla grupo como GRP, de la tabla control clase como CTR y de la tabla módulo como MDL, donde de la tabla alumno su campo grupo coincida con la tabla grupo en su llave primaria, y de la tabla grupo en su campo de grupo coincida con la tabla control, y de la tabla control en el módulo va a coincidir con la tabla módulo que tenemos. Y la última condición, que es la más importante, de la tabla alumno, donde el ID del alumno sea igual al ID que nosotros proporcionemos. Y ponemos nuestro punto y coma y nuestro end. Creamos el procedimiento y lo vamos a ejecutar. Buscar alumno. Nada más le vamos a dar un parámetro. Queremos, por ejemplo, el alumno 2. Lo ejecutamos. Vemos los datos del alumno 2, su nombre, su apellido, a qué tipo de alumno es delegado, qué tipo de grupo, qué materia toma y en qué aula. Vamos a probar con otro alumno, el alumno 8. Aquí se repite porque este alumno toma 3 materias: inglés, física general y cálculo integral en estas aulas. Y ella corresponde al grupo 2. Probamos con el alumno 2 o el 5. Lucía toma también 3 materias diferentes en la misma aula. El primer alumno toma también igual 3 materias, y el último alumno. Como vemos, se crearon bien las consultas y los procedimientos almacenados, y eso sería todo. I want your body, won't live without it.
So turn up the party.